Quiero saludar al ministro, hermano Arnulfo Villada, a la hermana Gloria, a sus hijos. Qué bendición volvernos a ver. Segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. Voy a tomar un solo versículo que dice así. Quiero que lo leamos todos, por favor. Léalo conmigo y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Dígnense en sentarse, por favor. Restaurando mi servicio a Dios. Vivimos en un mundo que cambia, ¿sí o no? Es más, todo cambia. Yo no sé si usted se pone a analizar que los únicos que no quieren aceptar el cambio se quedan obsoletos y finalmente el cambio los cambia. Por eso es muy importante estarse actualizando. Cualquier profesión que usted tenga se actualiza. Por ejemplo, si usted es abogado, vienen nuevas leyes. Si usted es arquitecto, de igual manera, aparte de las leyes, vienen nuevas tecnologías. Si usted es médico, la medicina sí que cambia, ¿no? Ahora, si usted está relacionado con cualquiera de las ciencias que trabaja con los sistemas, eso sí que cambia. Todo cambia, ¿no? Es más, las tecnologías cambian todas. Yo no sé si a alguno le tocó la máquina de moler. Y hay algunos que se resisten a soltarla porque la máquina de moler lo conecta a uno con añoranzas, lo conecta a uno con ese tiempo cuando era tan delicioso sentir de que se molía el maíz y luego se armaban las arepas, luego se asaban las arepas para toda la semana. Y claro que sí, ¿cómo sabían de ricas las arepitas recién hechas con mantequilla, no? Ya les hice dar hambre, soy consciente y lo hice a propósito. Bueno, pero ¿qué pasó? Llega la tecnología. ¿Y qué pasó con la tecnología? Ya no había que moler las arepas, ya el maíz, habían motores eléctricos que lo muelen en cuestiones de, mientras usted se demoraba 1 hora moliendo 1 kilito, el motor muele el mismo kilo en 20 segundos y se acabó el problema. Y todo al principio nos parecía algo extraordinario, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que llegó la Biblia electrónica, yo me quería reventar de la dicha. Dice, uy, Dios mío, la Biblia y ya me cabe en el bolsillo y ahorré para comprarla. Usted viera todo lo que valió y ya se puede descargar en el celular. Todo va cambiando, ¿sí o no? Es más, la ropa que usted usa cambia. Antiguamente los cuellos eran grandísimos, ¿no? Y esos cuellos grandototes llegaban casi hasta el ombligo, pero con todo y eso usted los lucía. Ya luego por allá en París dijeron que no, que los cuellos tenían que ser pequeños y que la tendencia después es a quedar sin cuellos. Y entonces uno dice, Dios mío, ¿y entonces qué va a pasar después? Pero de como de se actualiza. Se actualiza la manera de hablar, ¿sí o no? Y antiguamente usted le tenía terror porque usted sabe quiénes impusieron el nuevo lenguaje. Los muchachos. Antes uno no podía decir que algo estaba chévere, porque eso era hasta pecado. Entonces decía, chévere, hay poder en el Señor. Pero ahora
todo el mundo dice que está chévere y no hay problema, y vea que hasta lo estoy utilizando en un mensaje. Y no faltan 2 o 3 que hacen fuerza, pero es lo mismo. ¿Qué pasa con todo eso? Todo ha llegado a un momento de actualizarse. Ahora, ¿usted cree que tiene que actualizar su vida, sí o no? ¿Usted cree que tenga que actualizar su manera de pensar? Claro. Mire, uno de los grandes problemas que hay es la diferencia que existe entre los muchachos de ahora y los papás, ¿no? Hablan diferente, piensan diferente, y si usted es un papá inteligente, aprovecha a esos muchachos para usted vivirse actualizando, ¿verdad? Aunque no se ponga a hablar del todo como ellos, porque a veces se le oye raro a usted, pero en medio de todo nos sirven para actualizarnos. Hace muchísimos años, creo que casi que fue en el siglo pasado, fue en el año 98. Un día cualquiera Dios me dio la oportunidad de ir a una conferencia. Esa conferencia me transformó la vida en cuanto a mi manera de pensar. La daba un señor de nombre Miguel Ángel Cornejo, y él decía, en la conferencia se llamaba el elipser de la eterna juventud, y decía: si usted quiere conservarse joven y no envejecer, le toca hacer algunas cosas. Decía, número 1, tiene que aprender a pensar conforme a la modernidad, tiene que aprender a utilizar las nuevas tecnologías, tiene que aprender a vestirse con la ropa de ese tiempo. Bueno, aunque hay cosas que no a veces no cuadran, ¿cierto que no? Pero en medio de todo uno no puede ser resistente al cambio. Hay 2 historias del cambio. Una de ellas fue Kodak. A alguno le tocó tomar fotos cuando las cámaras tenían rollo. No, si a ustedes les tocó la máquina de moler y estas cámaras, ustedes son conmigo del siglo pasado, y todos que se ven tan jovencitos. Cuéntele a la generación moderna, dígale que usted vivió en un tiempo, porque es que ellos piensan que ahora todo es espectacular, pero cuéntele que usted vivió en un tiempo donde la cámara primero tenía que ponérsele un rollo, ¿no? Y el rollo de 12, de 24, de 12 ya era para pobres, de 24, de 36 fotos, y usted tenía primero que tomar todas las fotos del rollo, ¿sí o no? Y luego ¿qué? Por Dios, mandarlas a revelar. Y después de todo ese volteo, y usted mandaba a revelar las 36 fotos y se daba cuenta que ninguna quedó bien. Y usted decía: por Dios, ¿pero qué pasó? No, el problema es que usted es feo y no lo quería aceptar. Pero ¿qué pasó? Llegó un día cualquiera a la Kodak un japonés que le dijo: señores, este tipo de fotos van a desaparecer. Quiero contarles que acabo de inventar la cámara digital. La cámara digital, mire, usted puede ver de una vez la foto, y si le gusta pues la manda a revelar, y si no, nada. Usted no ve que de ahí en adelante nunca más se mandaron a revelar fotos. Eso es para pensar. Pero entonces, total, de que el hombre llegó con ese invento a Kodak. Kodak era la marca número 1 en fotografía en el mundo, pero Kodak dijo: es imposible. No, señor, jamás. La gente siempre va a preferir lo tradicional, y por favor váyase con su invento a otra parte. Llegaron entonces los japoneses, inundaron el mundo de cámaras digitales, y 7 años después ya la Kodak había quebrado por un invento que le había propuesto a alguien a ellos mismos. ¿Por qué? Porque el que no cambia con el cambio lo cambia o lo mata. Y eso le pasó a Kodak. Déjeme hablarle de una más. Yo no sé si a ustedes les tocó el tiempo donde uno alquilaba películas.
Ah, no, pastor, pero es que vea, ellos de la máquina de moler, de las cámaras de rollo, y ahora que les tocó el tiempo en que se alquilaban las películas, ¿sí o no? Claro, había una compañía impresionante que eso, al pastor le tocó las de Betamax. Bueno, nada que hablar. Claro. Se alquilaban películas en Betamax, luego en VH, luego en CD. Y total de que un día cualquiera llegó y le dijo, esto fue un americano, un muchacho americano, dijo: tengo la opción de que cada persona pueda tener miles de películas en su casa y solamente pague una mensualidad. Ah, sí, lo voy a llamar Netflix. Esto se fue y se le presentó a la más grande compañía de aquel entonces, y esa compañía le dijo: eso es imposible, eso jamás podría llegar a pasar. Escúcheme, Kodak quebró en 7 años, pero esta compañía quebró en año y medio y era la número 1 a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el mundo va todos los días más rápido. Ahora, cuando yo le digo, o cuando me invitan ustedes a predicar bajo el título o a dar esta conferencia llamada Restaurando mi servicio a Dios, yo tengo que entender 4 objetivos fundamentales que les traigo hoy acerca de restaurar mi servicio a Dios. El primero es: ¿hasta dónde me he dado cuenta de lo que realmente estoy haciendo? Y pastor, le digo que voy a tocar varios nervios en esta noche. Yo creo que no me vuelven a invitar, pero que el Señor los bendiga. Escúcheme lo primero. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo? Existen 7 preguntas filosóficas que nos conectan con algo que llama legado, con algo que llama lo que usted ha recibido. ¿Usted se ha puesto a pensar para qué lo mandaron aquí a esta tierra? Usted dice: no, eso lo voy a pensar en los últimos 5 minutos que me queden de vida. Pero no era bueno pensarlo desde ya. Qué bueno es que, mire, a mí me encanta lo que hizo Pablo. Usted sí sabe que Pablo, aparte de ser un tipo muy inteligente, el coeficiente intelectual de Pablo era por el techo, pero pensó en la muerte. 15 días antes va diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esas 3 declaraciones lo conectan con algo en que él sabía qué había venido a hacer aquí a la tierra. Lo primero. Número 2, él sabía que había cumplido la misión para lo cual fue enviado. Y lo tercero era que él había abrazado algo más que un quehacer. Él había abrazado la fe. Le voy a decir las 7 preguntas que lo conectan a usted con su propio proyecto de vida. Número 1, servir es adorar. Ahora, todos tenemos diferentes servicios, ¿verdad? Pero ¿realmente servir es adorar? ¿Usted no han visto que a veces el servicio a Dios nosotros lo tomamos como un comodín? Le voy a hacer una pregunta. Les dije que hoy vine a tocar nervios. ¿Ustedes creen que van a haber servidores que se van a condenar? Bueno, que conste que fueron ellos que lo dijeron, no yo. Que sí, ¿verdad? ¿Creen ustedes esto? Y uno dice: ¿cómo así? Pero si servir es adorar, si uno le sirve a Dios, garantiza que uno va derechito para el cielo. No. Número 2, ¿en qué servimos? ¿Realmente se ha puesto usted a pensar? A ver, hay algo impresionante que a mí me encanta ver de Dios. Dios siempre es creativo por excelencia, ¿sí o no? Usted no ve que en todas las personas que Dios hizo no repitió a ninguno.
Qué creatividad la del Señor. A mí me decían que había un hermano por allá muy parecido a mí. Digo, no, hermano, donde usted lo vea, usted hasta se aterra. Cuando yo fui lo vi, qué tipo tan feo. Me fue dando como rabiecita de la persona que me había dicho. ¿Cómo pueden pensar algo así, no? Pero no ve que todos los que Dios hizo. Ahora, número 2, a toda persona Dios le regaló lo suyo. Se lo voy a repetir porque no sé si lo cree. A toda persona Dios le regaló lo suyo. ¿Usted no ve que todos no servimos para lo mismo? ¿Cierto que no? Hay unos que dibujan más bonito que otros, pero hay otros que memorizamos mejor que otros. Pero hay otros que para el deporte no hay quien lo siga. Otros, cada uno tiene lo suyo. La Biblia dice, entonces por eso, ¿en qué es que yo voy a servir? Usted lo primero que tiene que conectar es que en que ¿qué le regaló el Señor? ¿Qué le entregó el Señor? Tercera pregunta, ¿para quién servimos? ¿Usted sabía que no todos los que suben aquí sirven a Dios? Ay, Padre, sigo tocando nervios, pastor. Hoy vine con la rula afuera. Pero escúcheme algo. ¿Usted sabía que, por ejemplo, hay personas que sirven al ojo? Y es hasta bíblico. Pablo dijo, no como sirviendo al ojo, los que quieren agradar a la carne, sino sirviendo a Dios. Usted puede venir y hay muchos que cantan para exhibir la voz. Vale también, pero este no es el lugar. Y total de que si estamos pensando para quién servimos, usted tiene que pensar en una dirección de lo que usted está haciendo. Número 4, ¿por qué lo hacemos? A ver, ¿qué es lo que nos lleva a hacer todo lo que hacemos? Bueno, hay muchos que tienen sus propios principios, pero hay otros que han entendido que lo que hacen, lo hacen con un porqué. Realmente, una de las razones que nos tiene que mover es el agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos con Él? Él ha sido muy bueno, ¿sí o no? Él nos ha dado demasiado. Ahora, siguiente pregunta, ¿qué tan importante es el lugar donde desarrollo mi servicio? Yo recuerdo, yo tenía, cuando la primera vez que salí al ministerio por allá en San Pedro Valle, oiga, San Pedro Valle para mí fue una escuela impresionante. Yo recuerdo con mucho amor los 312 días que estuve en San Pedro. Fue impresionante, pero entre esos había un hermano allí que él siempre, cuando veía la iglesia llena, iba y me decía, hermano Gerson, un himno especial. Y otra vez se repletaba la iglesia, hermano Gerson, un testimonio. Wow. Entonces yo una vez yo empecé a mirarlo y yo dije, voy a seguirle el juego, espera y verá. Yo lo llamé, hermano, venga, ¿vas a cantarte un himno especial hoy o qué? Y él voltea y mira. La asistencia estaba bajita. Dijo, hermano, estoy como un poco mal de la garganta. Y eso pasó. ¿Por qué? Porque para él el lugar importante era frente a una multitud. Luego yo dije, vuelvo y se la hago, espera y verá. Y yo lo llamé, hermano, vamos a ir hoy. En ese tiempo, usted sabe, no había tantas facilidades y teníamos que caminar 3 horas a una vereda llamada Los Mates. Y llegábamos allá cansados que no dábamos más. Y uno pensando que todavía le faltaba bajar.
pero hacíamos el culto. Y qué cultos tan bendecidos. Yo le decía, vení, me vas a acompañar al culto y allá te paso un especial. Hermano, no sé si pueda, pero fijo, el domingo que veía la iglesia llena, volví y me decía, hermano Gerson, un himno especial. ¿Por qué? Porque ese era el entorno en el que él estaba. Ahora, siguiente pregunta: ¿qué es más importante, el servicio o la salvación? Sí, la tienen clara ustedes. Pero usted sí sabe que hay gente para la cual es más importante el servicio. Ahora, última pregunta: ¿estoy sirviendo a Dios? Si estoy sirviendo a Dios, ¿con qué objetivo lo hago? Es la pregunta número 7. A ver, ¿cuál es mi objetivo al servir a Dios? ¿Verdad? Pablo, por ejemplo, dijo: ay de mí si no anunciaré el evangelio. ¿Ve? ¿Y usted cree que Pablo necesitaba ponerse en tantos problemas? No, Pablo ya tenía la vida resuelta, pero ¿qué fue lo que lo movió? Ahora, teniendo todo esto como marco o como base, quiero hablarles de 4 sencillas cosas. El primer caso de servicio lo encontramos en Lucas capítulo 10 y el versículo 39 y 40, y se llama la escuela de Marta y María. Dice Lucas capítulo 10 versículo 39, dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahora, versículo 40 llega el pero. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. En la escuela de Marta y María vemos 2 grandes tendencias del servicio, y la palabra clave de esta escuela se llama enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es hacia dónde usted pone sus ojos. El enfoque es qué es lo importante para usted. Usted no ve que nosotros, todos los que estamos aquí, a veces tenemos diferentes escalas de valores. ¿Le ha pasado? Para unos lo más importante, usted no ve que a veces algunos salen aburridos del culto. No, hermano, para mí era más importante, pero que se cantara el coro Dios está aquí, no lo cantaron. El culto estuvo como muy regularcito. O el otro dice: hermano, para mí lo más importante era que se predicara con doctrina. Pero el otro dice: no, hermano, para mí lo más importante es que todos los que viniéramos al culto lloráramos. Bueno, cada uno tiene diferente enfoque. En la escuela de Marta y María habían 2 enfoques claros. La Biblia dice que Marta se preocupaba por hacer, ¿verdad?, los muchos quehaceres. No era malo, ¿verdad? Hay muchos que cuando servimos a Dios lo más importante es hacer algo. Ay, Dios mío, un culto, ¿qué se le va a dar de comida al predicador, Padre Santo? Y hermano que come como raro. Dios nos guarde. Pero hay otros que dicen: vamos a escuchar la palabra. Ahí está la escuela de Marta y María. La Biblia dice que María se sentaba y se deleitaba. Marta, en cambio, lo que se deleitaba era haciendo los frijoles. Ella decía: vamos a poner a remojar los frijoles, vamos a hacer unos frijoles que el Señor nunca olvide que estuvo aquí en esta casa. Mejor dicho, y como los hombres se conquistan por el estómago, ahí están. Cada una estaba haciendo, pero le dije que la palabra clave es enfoque. María se enfocó en Jesús. Marta se enfocó en el servicio.
María pensaba que lo máximo era estar a sus pies. Marta pensaba que lo máximo era que Jesús comiera bien. María disfrutaba del hecho de oír. Marta lo oía de lejos, pero le parecía más importante agradarlo de alguna manera. María tenía conexión con Jesús, pero Marta pensaba que María tenía que hacer lo que ella hacía. Y ahí es donde llega el problema. Les dije que en la escuela de Marta y María lo más importante se llamaba el enfoque. Finalmente Marta se quejó: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Señor, dile pues que me ayude. Señor, ¿no ves qué conchuda? Mira, mientras yo estoy aquí haciendo de todo, en cambio la María está ahí sentada haciendo nada. Y Jesús la mira y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María eligió bien, y su parte no le será quitada. Entonces, en la escuela de Marta y María vemos que cuando usted decide enfocar su servicio, nosotros tenemos que elegir a quién servir. Nosotros tenemos que elegir cómo servir. Nosotros tenemos que elegir para qué servir. Nosotros tenemos que elegir en qué servir. Y ustedes han hecho bien porque han venido y se han sentado a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Segunda escuela. Esta segunda escuela es un poco más peligrosa. Esta segunda escuela se llama los hijos de Esceva. Ahora, en esta escuela pasa algo particular. La Biblia dice, era el tiempo de Pablo, ¿no? Pero Pablo era un hombre de mucho poder. Déjeme decirle rápidamente 4 cosas que tiene que tener una persona que sirve. Número 1 es conocimiento de Dios. No le estoy diciendo conocimiento de la Biblia. Aunque si usted va a predicar, yo le recomiendo que antes crezca en el conocimiento de la Escritura. Pero debe tener ante todo conocimiento de Dios. Número 2, conexión con Dios. Número 3, confianza en Dios. Y número 4, debe ser conocido él por Dios. Oh, y es peligroso eso. Le voy a decir por qué. Los hijos de Esceva admiraban a Pablo, ¿no? Y veían que Pablo, cuando venía un endemoniado, le decía en el nombre de Jesús, y el demonio se iba. Y uno de los hijos de Esceva les dijo: oiga, les tengo el negocio. Ese yo creo que era paisa. Ah, sí, ¿qué vamos a hacer? Montemos una empresa de exorcismo. Ah, ¿y cómo lo vamos a hacer? No, yo tengo la fórmula. ¿Cómo lo haces? Es que yo ya vi a Pablo, y Pablo dice en el nombre de Jesús, así que ya tenemos la clave. Y entonces llegaban y decían: te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Montaron la empresa. Pero mire, si usted lee Hechos capítulo 19, versículo 13, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 15 dice:
Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Se quebró la empresa. Porque lo primero que usted tiene que desarrollar es identidad. Usted sabe por qué a veces los ministerios se vuelven frágiles, porque no desarrollan una identidad. Yo le voy a decir algo y se lo digo con conocimiento de causa. Cuando usted realmente conoce al Dios eterno, en cualquier lugar donde usted esté, Dios se para ahí con usted y le da toda la autoridad y le da todo el resultado. En la escuela de los hijos de Esceva tenían el problema que ellos pensaron que la religiosidad era el hecho y se puede imitar. ¿Usted no ve que los modelos religiosos se pueden imitar? Usted puede imitar muchas cosas. Voy a orar como los evangélicos. Y usted se aprende el carretazo. Usted dice: bueno, hermanos, vamos a orar: Padre del imperio sempiterno, que habitas en la luz inaccesible. Usted puede imitar el tono, pero ¿quién puede imitar la presencia de Dios? No hay nadie que lo pueda hacer. Aleluya. Ahora, hay una cosa más que nos enseña la escuela de los hijos de Esceva: que para usted poder hacer, tiene que ser. Oiga, yo siempre me impresiono, me viene al recuerdo, ¿no? Yo nací en la iglesia. Entonces, cuando uno nace en la iglesia y uno de pronto es un poco inquieto de mentalidad, yo era uno de esos. Por eso, vea, les voy a pedir un favor. Si usted tiene un hijo que es mente brillante, no le castre la mente. Crezca usted para que lo pueda evangelizar correctamente. Yo recuerdo que yo asistía a la escuela dominical y la profesora ese día nos dijo: a ver, niños, siéntense, les voy a hablar de Caín y Abel. Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor, y el Señor les dijo: tráigame una ofrenda. Y Caín le llevó lo mejor del fruto de la tierra, y Abel le llevó lo mejor de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Y yo le dije: profesora, pido la palabra. Entonces el Señor se la montó a Caín, y que Dios no hace acepción de personas, vea que sí. Y dijo: ¿cómo así? Sí, porque si usted mira, he leído 2 veces lo que dice en la Biblia, y eso es lo que pasa. Y ella dijo: a ver, niños, siéntense todos, por favor, no me hagan desorden. Vamos a leer otra vez la Biblia. Y la leyó. Y si hubiera existido la frase en ese tiempo, me hubiera dicho: no le veo fallos a su lógica. Pero es que si usted lee capítulo 3 y capítulo 2, entiende cuál era la diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que el Señor no les había pedido que le trajeran frutos de la tierra. El Señor lo que les había enseñado era el sacrificio. Por eso cuando Caín y Abel vinieron a ofrecer, Caín ofreció lo que él quería, pero Abel ofreció lo que a Dios le gustaba. Ahí está la respuesta. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender
Pero entonces déjeme decirle algo que es impresionante. Dice: y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué mira Dios primero? ¿La persona o la ofrenda? ¿Sí se da cuenta? Dios mira primero es al individuo. Por eso, cuando usted venga a servir a Dios, no le sirva si no es digno. No le sirva en pecado. No le sirva si no está en condiciones. ¿Sabe por qué? Oiga, otro mal impresionante que tenemos se llama el micrófono. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, desde el año 57 se descubrió las ondas de voz, ¿no? Por ejemplo, ustedes no han visto personas que son capaces de imitar las voces de otras personas. Apenas me vine a dar cuenta que eso está entre la inteligencia musical. Así que si usted no toca ningún instrumento ni canta, pero puede imitar las voces de otras personas, usted también tiene inteligencia musical. O sea que alégrese. Usted también es músico, pero de esos raros. Pero déjeme contarle algo en medio de todo esto. Por allá como en los años 60 se empezó a perfeccionar algo que se llamó el polígrafo. ¿Saben qué es el polígrafo? El detector de mentiras. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la voz humana, cuando miente, lanza unas ondas de voz diferentes. Para acabar de ajustar al que pasan aquí a servirle a Dios, le dan esta churumbela llamada micrófono, que amplifica las ondas de voz. Y entonces uno aquí sube y dice: Señor, te amo, te amo. Pero por las ondas de voz pasa lo mismo que cuando mi mamá a los 14 años me preguntaba y me decía: mi hijo, ¿de dónde viene? Y ella me metía a terrorismo de una vez: sepa que yo ya sé la verdad. Y yo a veces le decía: mamá, del colegio. Y me decía: no sea mentiroso. Y yo dije: otra vez hubo un sapo que le contó. Pero ¿qué pasó? Ella tenía eso. ¿Sabía usted que todavía la gente ha desarrollado mucho más? Y la gente puede percibir si las ondas de voz del que están cantando son reales o son falsas. Ay, Padre, qué miedo. Así que una de las cosas que tiene que usted que entender es que si Dios lo ha llamado para servirle, acuérdese que el Señor, antes de mirar el servicio, antes de mirar la ofrenda, antes de mirar lo que se le ofreció a Dios, miró el individuo. Por eso sea usted el resultado de lo que usted es. Una conferencia la puede dar cualquiera, pero una vida delante de Dios no la vive cualquiera. Yo recuerdo que yo tenía, cuando yo fui a salir a la obra, cuando el Señor me llamó allá al ministerio, yo estaba trabajando por aquí en una empresa y el patrón fue y me dijo: venga, Parra, venga, siéntese. ¿Cuánto le van a pagar allá? Y le dije: nada, patrón. Entonces usted se va a ir a aguantar hambre ¿o qué? Le dije: no, es que eso no funciona así, usted no lo entendería. Y entonces, ¿por qué se va a ir para allá? Y yo le dije: porque yo tengo una vocación dentro de mí y que no podría evitar. Bueno, yo siempre supe que usted estaba loco, pero ahora lo declaro más. Pero ¿qué pasa? ¿Usted cree? La iglesia es un lugar, es una organización donde la gente no es remunerada. Usted le dice: hermano, le toca cantar los coros. Y usted le dice: hermano, ¿y cuánto hay para eso? Mano, usted le toca predicar tal día. Y usted le dice: hermano, ¿y es cover o no cover? ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema?
Nosotros hacemos las cosas aquí por vocación, porque amamos a Dios. Por eso cultive lo que usted es. ¿Qué le tocaba a Caín? Primero arrepentirse de la envidia que sentía. Pero no, Caín siguió para adelante. Le voy a dar a Dios lo que yo creo. Y la Biblia dice que el Señor no le aceptó la ofrenda. Hay muchos servicios que se realizan que Dios no los acepta. Hay muchas oraciones que Dios no recibe. Hay muchas canciones que no llegan a Dios. Hay muchas cosas que se hacen. Y a veces hay personas que progresan en eso. Téngales cuidado, porque cuando Dios cobra cuentas, téngase fino. Por eso, entonces, cuando los exorcistas ambulantes dijeron: te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, dijo: a Jesús sí lo conozco y a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? La Biblia dice que el fundamento de Dios sigue firme y tiene un sello. ¿Y cuál es? Conoce el Señor. ¿Se acuerda que le dije hace un momento que una de las necesidades era que Dios lo conociera a usted? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, pero no todo siempre sucedió así, porque hay muchos. Por ejemplo, la Biblia dice, vamos a la tercera escuela, que se llama la escuela de Samuel. Ahora, déjeme decirle una cosa. La Biblia dice: el joven Samuel, le estoy hablando de primera de Samuel, capítulo 3 y el versículo 1, que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel todavía no conocía la palabra de Dios, pero ya ministraba. Samuel lo llevaban al lugar donde estaba el arca del pacto, y lo que hacía era que se acostaba a dormir. Pero era que él todavía no había tenido un encuentro con Dios. Por eso no tenga usted prisa. Dios hace todo a su debido tiempo. Porque usted podrá decir: hermano, pues yo sí quisiera ser un buen servidor de Dios, pero entiendo que todavía no tengo los recursos suficientes. Tranquilo, siga ahí. Acérquese al efod, acérquese al arca del pacto, viva cerca de ellos. No se pierda nada de lo que hacen en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso va haciendo en usted el que usted empiece a tener un conocimiento y una relación. ¿Usted cree que todos nacimos aprendidos? No. Todos vivimos procesos, ¿sí o no? Y a veces los procesos no fueron fáciles. A veces los procesos fueron dolorosos. Pero con todo y eso llegó el momento en que se conoció a Dios. ¿Usted cree que a todos el Señor nos llamó de igual manera? No. Todos tuvieron su propio proceso y todos tuvieron su manera de conocer a Dios. Déjeme concluir con 4 principios en medio de todo. Le estuve hablando de la escuela de Marta y María, le estuve hablando de la escuela de los hijos de Esceva y le estuve hablando de la escuela de Samuel. Samuel se permitió conocer la palabra de Jehová y a veces lo hizo de manera extraña. Lo llamó el Señor y se fue donde Elí. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Yo le digo una cosa:
Samuel no tenía siquiera idea de que alguien lo estaba llamando. Todavía no tenía idea de que Dios tenía un propósito con él. Si él escucha que lo llaman y ahora Elí le dice: no soy yo, vuelve y acuéstate, él va y dice: si no es Elí, es Dios. Pero volvió y se acostó, y volvió y lo llamó: Samuel, Samuel. Y él volvió otra vez donde Elí: ¿para qué me llamaste? Oiga, le pasó 3 veces, pero es que no se sabe cuál estaba más perdido. Porque Elí también, si conocía, dice: yo no lo llamé, y si no soy yo, ¿quién va a ser el que llama a este muchacho? Tiene que ser Dios. Pero a la tercera vez dice: quizás sea Dios. Oiga, es que quizá. La próxima vez que te llame le dices: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y cuando lo llamó la siguiente vez: Samuel, Samuel, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Ahora, déjeme decirle, no quiero extenderme más, pero lo que sí quiero llegar a ustedes es con 4 conclusiones. Número 1: toda persona fue llamada en Dios para algo. Es más, hay algo que usted fue llamado para hacer. Hay una persona que quizás se va a arrepentir, es porque usted lo evangelice. Y usted dice: no, pero usted viera ese mensajísimo que predicaron el domingo. Pero es que usted fue el llamado. Porque es que Dios no mira lo que mira el hombre. La Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero que el Señor mira el corazón. Es más, quizá hay un enfermo que va a ser sano por la imposición de sus manos. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a usted para algo. Pero número 2, escuche lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Le dice: no descuides el don de Dios que ya está en ti, ese que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. La segunda conclusión que les quiero dejar es: genere la existencia a lo que Dios le dio. ¿Hay algo que Dios le dio? Tampoco lo borre, no ande publicándolo. Eso es entre Dios y usted. No se pare ahora el domingo y diga: hermano Parra que predicó tal día me dijo. No. Porque eso no es para que usted lo ande publicando, ¿verdad? Pero genere la existencia. Pablo le dice a Timoteo: no lo descuides. No descuides el don de Dios que ya está en ti, el que te fue dado por la imposición de mis manos. Y ahora, luego lo que dice, y es mi tercera conclusión: ocúpate en estas cosas, permanece en ello. Si de verdad el Señor le dio un don, púlalo, investigue, escuche a otros, genere conexión con alguien que haga lo mismo. Hermano, el Señor me dio este don. Hermano, el Señor me dio el don del canto. Pero por favor, sea honesto con usted mismo. Porque hay algunos que creen que Dios les dio el don del canto, y Dios le dio fue el don del canto del gallo o no sé de cuál. ¿Cómo sé yo de un don que me fue dado? Número 1, porque yo lo ejerzo y me alegro, y la iglesia también lo aprueba, ¿verdad? Entonces, ocúpese en ello. Si el Señor le dio el don de la predicación, por favor estudie. Cómprese un diccionario bíblico o dedique tiempo desde ya a sacar sus mensajes. Yo recuerdo que cuando empecé a predicar, hubo un pastor que me escuchó predicar y me llamó y me dijo: mijo, venga,
usted tiene el don, pero le falta la investigación. Yo no sabía si era un piropo o una reprensión. Yo apenas eso lo vengo como a discernir esa hora. Sí. Me dijo, usted tiene el don, pero le falta la investigación. Y yo me quedé como un poco frustrado. Yo dije, ¿eso era bueno, era malo? Pero dije, bueno, Dios lo sabe. Pero empecé a estudiar. Empecé. Y una de las cosas que yo le recomiendo, el Señor le dio el don de la predicación. Por favor, lea. Lea libros. Lea artículos. Usted sabe que nosotros en la predicación, en el púlpito, ¿qué somos? Somos el resultado de los libros que leemos, de las conferencias que escuchamos, de los predicadores que también escuchamos. ¿Usted quiere ser un buen predicador? Escuche otros predicadores. Pero yo no creo en esos que van diciendo, no, yo soy buen predicador, pero no escucho a nadie. No hay ninguno que me dé la talla. Está perdido, mío. Sí, así es. No, está mejor dicho. ¿Por qué? Si usted de verdad Dios le dio el talento de predicar, escuche otros predicadores. Mi hermano es uno de los mejores músicos que hay en estos momentos, no solamente en su lugar, sino en Colombia. Y un día me va diciendo, nos dijo en la familia, esta semana me pierdo para todos, no me llamen siquiera. ¿Y qué le pasó? No, está en Colombia uno de los mejores pianistas del mundo y le pagué 5 días para que se encierre conmigo a enseñarme cosas. Oiga, y es de los mejores. Y siendo de los mejores, yo dije, eso ya es avaricia, por Dios. Pero ¿qué quiere él hacer? Él quiere aprender más. Por favor, si usted quiere de verdad ser un buen predicador, escuche otros predicadores. Lea libros, no solamente la Biblia, lea otros libros. Hay libros que le van a dar a usted unas lecciones. Escuche conferencias. Usted viera que estos días yo soy con mi esposa, un saludo para la flor más bonita del jardín que vino hoy conmigo. Ella vive toda contenta conmigo. Gracias al Señor. Pero con ella muchas veces nos sentamos a leer. Nosotros tenemos un régimen de lectura fuerte. Y a veces ella está leyendo y me dice, no quiero pasar por alto algo que leí que te quiero compartir. Y a veces me comparte unas cosas que yo digo, ahí está el próximo mensaje. ¿Y es un libro de la Biblia? No, a veces es un libro secular, pero da enseñanzas que conectan. Estos días, por ejemplo, estaba leyendo yo a Dale Carnegie, y Dale Carnegie se pone a hablar del apóstol Pablo, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y le dio un enfoque tan impresionante al asunto que dije, si algún día vuelvo a predicar de ese versículo, ya no voy a predicar de la misma manera, ahora tengo otro punto de vista. ¿Se da cuenta cómo es a veces de hermoso? Por favor, el Señor le dio el talento del canto, entonces usted ya no hay trapito con qué cogerlo, porque usted ya está por encima del bien y del mal. ¡No! Si el Señor le dio el talento del canto, ocúpese en ello. Llame a alguien que sepa más que usted y dígale, enséñeme. Usted sabía que el talento, todo arte que Dios da, todavía se puede mejorar. Yo tengo un pastor que en estos días me hizo dar una vergüenza, porque me llamó y me dijo, hermano Gerson, hágame un favor. Sí. Dijo, vea, ahí le mando el link de un mensaje que yo prediqué esta semana. Dígame usted qué le mejoraría. Y un santo varón de Dios de una talla enorme. Y yo me puse a pensar, ¿cómo este hermano me va a decir una cosa de estas?
Yo hasta pensé, me está probando. Y yo escuché, qué impresionante mensaje. Y yo después de que yo me escuché como 2 o 3 veces, me daba hasta miedo llamarlo. Él después me llamó y me dijo, ¿qué hubo, Gersiton? ¿Cómo lo escuchó? Y le dije, hermano, pues yo todo lo que escucho lo escucho bien. Dijo, no, pero dígame qué le agrego. Y yo le dije, bueno, hermano, mi humilde opinión es que yo le agregaría esto y esto y esto y esto. Exacto, eso era lo que yo quería de eso. Yo quería otro punto de vista. ¿Ah? ¿Sería capaz usted de decirle a otro? O usted es de los que se debaja diciendo, venga, ¿cómo lo hice? ¿Sí o no? Que aquí no hay nadie mejor que yo para esto. No, sálgase del molde porque de verdad Dios quiere usarlo. Pero permanezca en ello. Pula su don, ejercite su don. Y ahora, Dios le va a permitir a usted fracasos. Y con este termino, aprenda de sus fracasos. ¿Usted cree que el fracaso Dios se lo da para que usted se olvide de todo lo que ha hecho? No. ¿Sabe para qué es el fracaso? Es una forma de Dios decirle que lo ama y que cuenta con usted. Todos hemos fracasado. Yo recuerdo alguna vez me senté con hermano Eliseo Duarte y le dije, hermano Eliseo, ¿usted alguna vez se ha arrepentido de algún mensaje que ha predicado? Yo siempre tan atrevido, ¿no? Y me va diciendo, de uno, de varios. Y él se puso a contarme sus historias y me dijo, vea, yo estaba muy recién convertido y yo no entendía todavía muchas cosas y fui por ahí, le remaché un versículo en una iglesia y después el pastor me llamó y me regañó. Entonces luego con ese me desquité con otro. Pero ¿qué pasa? Todos, porque es que vamos de aumento en aumento, de gloria en gloria. Por eso ocúpese en su don. Si algún día fracasa, no diga, no vuelvo a cantar nunca en la vida. Yo pensé que yo sí tenía el don. Sí, mi hijo, usted lo tiene, pero le falta perfeccionarlo. Lo que me dijo el pastor, la inspiración la tiene, le falta la investigación. Yo dije, ay padre, dame la investigación como don también. Usted viera el deleite que a veces tengo yo cuando investigo. Yo recuerdo, y a veces, mire, Dios, todo lo que hace con uno. Yo recuerdo que hace algunos años predicaba yo un mensaje. El mensaje era sobre los 5 paralíticos que el Señor hizo milagro en la Biblia. Y el último se llamaba Eneas. Dice que Pedro le dijo, Eneas, el Señor Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y yo ese mensaje lo había predicado muchas veces. Pero un día cualquiera tomé en mis manos un diccionario bíblico. Y yo dije, voy a buscar qué quiere decir Eneas. Yo esperaba que me saliera el amigo de Benitín. Y no me salió ese. Pero dice Eneas, quiere decir para que lo alabes. Usted viera todo lo que el Señor me enseñó con ese mismo mensaje. Entonces, yo le sugiero, por favor, yo sé que todos ustedes están aquí es porque tienen un don de parte de Dios, tienen un ministerio de parte de Dios. Y déjeme terminar diciendo que hay personas a quien Dios les dio un don. El don es un regalo, es una habilidad, es una capacidad y Dios le dio el suyo, pero existe una segunda palabra que es ministerio. Ministerio viene de un vocablo griego que es el diácono, que de ahí es donde nosotros denominamos a ciertos servidores diáconos.
porque es ejercer un don de tiempo completo. Pero también existe una tercera palabra que se llama servicio, que viene también de un vocablo griego llamado el charismata, y se dice que de una persona que hace algo y se alegra en lo que hace. Por eso no toda persona, por el hecho de tener el don, tiene el charismata o el carisma de hacerlo. ¿Por qué? Ustedes van a ver personas que cantan, pero otras que se deleitan cantando. Ustedes van a ver personas que predican, pero otros que se deleitan predicando. Ustedes van a ver personas que hacen cosas, pero otras que se deleitan. Y permítame terminar con ese versículo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá ¿qué? Todas. Colóquese en pie, por favor.